Director de un estudio contable en Chota, opinando sobre el pedido de facultades extraordinarias del Ejecutivo al Congreso para legislar sobre tributación en el país. ¿Cómo está el contador Samuel Mejía? Buenas tardes, bienvenido a Panorama Informativo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a usted también por concedernos esta entrevista. ¿Qué opina usted sobre el pedido del Ejecutivo al Congreso para legislar en materia tributaria, contador? Bueno, en principio siempre manifestamos un poco nuestra disconformidad de esto porque los gobiernos, no solo esto, básicamente casi la mayoría de gobiernos, en vez de buscar un incremento de la base tributaria, es decir, que más personas contribuyan al país, lo que hacen siempre es tratar de modificar las tasas de los impuestos para ejercer más presión sobre los mismos de siempre, ¿no? Entonces, las entidades encargadas no están haciendo el papel o el trabajo que debieran hacer para incrementar o aumentar la base tributaria, buscando más personas y empresas que contribuyan, ¿no? Bueno, ¿usted está de acuerdo o no sobre esa iniciativa del Ejecutivo? Básicamente no, y le voy a explicar algunas razones, ¿no? Entre los temas más importantes, por ejemplo, que están planteando ahí, es incrementar la tasa del impuesto a la renta de primera categoría y segunda categoría, pasarlo de 5 al 10%. La población debe entender que las rentas de primera categoría se refiere a todos los que perciben ingresos por cualquier alquiler, ya sea de alquilan vehículos, alquilan maquinaria, alquilan una casa, un almacén, un depósito, una vivienda, etc., ¿no? Entonces, actualmente cualquier persona que recibe un ingreso por alquiler paga 5% de impuesto a la renta. En esta propuesta se pretende subir al 10%. Se duplicar. La segunda categoría es todo el ingreso que las personas reciben por las rentas de capital. Eso se entiende como, por ejemplo, si usted hace un préstamo a alguien y le pagan intereses y usted quiere ser formal, paga un impuesto por esos intereses, o porque cuando vende aquí en Chota, cuando venden solares, por ejemplo aquí en Chota, ¿no? A la venta de un solar se resta la ganancia y esa ganancia paga usted el 5% y va al notario luego, ¿no? Entonces ahora se subiría también al 10%, ¿no? Entonces esa es la propuesta que están haciendo, subir al 10% la renta de segunda categoría. Luego también quieren incrementar la renta de cuarta y quinta categoría, ¿no? Básicamente cuarta y quinta lo perciben las personas que ganan por honorarios profesionales de manera independiente o por planilla, que son los dependientes, ¿no? Estas cuatro rentas son solo de personas naturales, no son de empresas. Y aquí plantean incrementar una tasa adicional a aquellas personas que perciban más de 300.000 soles al año. Eso suena bonito, pero en realidad es un poco insignificante. ¿Por qué? Porque actualmente las rentas de cuarta y quinta categoría se pagan en tramos, desde el 8% hasta el 30%. Los que más poquito ganan, 8%, y los que ganan menos de 36.000 aproximadamente no pagan nada, ¿no? Y los que ganan más de 198.000 soles pagan 30% de renta. La propuesta dice, los que ganen más de 300.000 que paguen una tasa adicional, no lo han fijado todavía. Pero ¿quiénes ganan más de 300.000? Probablemente no nos alcance los dedos de la mano para eso, ¿no? Porque los empresarios a quienes posiblemente quieren grabar con este tipo de rentas, no lo ganan como sueldo, ellos tienen otras maneras de ganar sus ingresos, y no lo registran como sueldo básicamente, ¿no? Sino que ellos probablemente ganan sus dividendos, por ejemplo, ¿no? Y ahí no están tocando, ¿no? El dividendo tiene una tasa de 5%, ¿no? Claro, bueno, pero el ministro de Economía ha manifestado que en esencia este proyecto de reforma tributaria busca, en todo caso, que los que ganan más o tributen más al Estado. ¿No es así, contador? Claro, esa es la teoría, ¿no? Pero como le explico en la práctica no sería así, porque ¿quién alquila una vivienda? No es una persona millonaria, cualquier vecino alquila. Los ingresos que también, digamos, aporten más al Estado. Exacto, ¿no? Eso es lo que ha manifestado el ministro de Economía. Claro, entonces, pero eso contradice lo que dice lo que está planteando el proyecto, ¿no? Por ejemplo, ahorita el otro aspecto dice, vamos a que paguen impuesto Netflix, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que Netflix lo usan los jóvenes para ver películas, series, y quieren grabarlo con IGB. Pero el IGB no lo paga la empresa, el IGB lo paga el consumidor. Entonces, si usted paga 50 soles por Netflix, bueno, ahora va a pagar 59, ¿no? Con su 18%. Porque el IGB, por ley, lo paga el que consume, no lo paga la empresa. Claro, ¿no cree usted, contador, de que con esta iniciativa del Ejecutivo se busque ampliar la recaudación fiscal y de esa manera también atender o acortar las brechas en diferentes sectores en nuestro país?
Sí, ciertamente incrementar la recaudación es algo muy importante y es algo que todos los gobiernos tienen que hacer, ¿no? Independientemente de cuál sea su posición, izquierda, derecha, centro, eso no interesa, pero la recaudación tiene que incrementarse siempre. Claro. Pero todos los que estudiamos tributación, finanzas, contabilidad, creemos que se debe hacerse como se hizo desde un inicio y hasta fines del 2011 más o menos, que es incrementando la base tributaria. Por ejemplo, aquí en Chota, si usted se da una vuelta por toda la ciudad, va a encontrar un montón de negocios que probablemente no emiten factura y están en el RUS. Esos son los que deben contribuir un poco más, ¿no? Y todos los que no contribuyen o que son informales deben contribuir más para que la recaudación se incremente, porque el déficit fiscal que hoy tenemos, que viene desde el 2011 también, se sigue incrementando y el año pasado se disparó por la pandemia, ¿no? Pero ahora hay un programa que pretende reducir el déficit fiscal a menos de 1.5% de acá al 2024, pero eso no se va a lograr si no se incrementa la recaudación. El problema no es que quieran incrementar, el problema es cómo lo quieren incrementar. Ellos quieren incrementar aumentando las tasas. Nosotros creemos que debe incrementarse la recaudación aumentando la base de contribuyentes. Es decir, para usted este proyecto no es favorable para todos los sectores. Claro, no es favorable porque en el caso del alquiler nos preocupa mucho porque yo que radico buena parte del tiempo en Lima, por ejemplo, y vemos normalmente personas de la tercera edad que han acumulado ahorros de su vida y han construido una casita de 2 pisos y la mitad lo alquilan y viven de eso. Pero ahora tienen que pagar en vez de 5, 10%, ¿no? Y si no quieren pagar, lo que van a hacer es hacer contratos de manera informal, ¿no? Entonces lo que puede incrementarse aquí es la informalidad, ¿no? Igual en la venta de solares en Chota, ya no van a declarar el valor real de venta, lo van a reducir para que el margen de ganancia sea más pequeño porque saben que van a pagar 10% y ya no 5%, ¿no? Entonces eso va a contribuir, creemos nosotros, a incrementar la informalidad, ¿no? Exacto. Bueno, también en esta ley, contador, se amplía, o en todo caso, pues, se contempla también modificar la ley de regalía minera. ¿No cree usted que también esto es favorable para nuestro país? Bueno, eso sí, eso está bien, pero actualmente... Porque tiene varios componentes. Claro, hay varios aspectos, ¿no? Pero ya que ha tocado ese punto, por ejemplo, ¿no? Nosotros que revisamos todos esos aspectos en temas de regalías mineras, el impuesto a la renta que pagan las mineras, etc. Pero el problema no es el impuesto que pagan, porque ellos pagan para nosotros, que inclusive asesoramos a alguna de esas empresas, pagan un monto muy importante, llegan casi al 42-45% de sus ganancias que pagan al Estado. Y el problema no es eso. El problema es que los gobiernos regionales donde reciben ese dinero no lo ejecutan en lo que deberían ejecutarlo. Coincidimos, porque por ejemplo, ahí está el problema. Y en el país nosotros, como todos los ciudadanos, deberíamos estar tan conscientes de esto, que cuando un gobierno, olvídese usted, señor Castillo, Ejecutivo, señor Franque, cualquier gobierno, que nos quiera subir los impuestos, nosotros primero deberíamos decirle, señor Ejecutivo, usted me demuestra que es eficiente con lo que recaude y con lo que le doy, ahí recién me pide usted porque veo que no le alcanza. Pero ahorita vemos nosotros dinero del canon minero que no lo ejecutan, que se pierde en las regiones, en la corrupción en todos lados, y no llega a la población, ¿no? Ineficacia, ¿no? Exacto. Entonces, antes de pedir incrementar los tasas de impuestos, nosotros debemos exigir que sean eficientes en la ejecución del recurso. Eso pasa en cualquier hogar, en cualquier pequeña empresa, mediana empresa. Correcto. Entonces, no pueden ir de frente a pedir más dinero sabiendo que un montón de millones se pierde en corrupción, un montón de millones no se ejecuta porque son ineficientes, y encima van al camino fácil a subir los impuestos, ¿no? Entonces, nosotros no compartimos esa forma de hacer economía, ¿no? Claro. ¿Usted cree que el Congreso va a aprobar esta iniciativa, contador? Bueno, yo creo que no, porque de verdad los puntos incluidos ahí en la... Porque eso tiene que discutirse en el Pleno. Sí, esto va al Pleno. Ya está presentado y seguramente ya van a agendar próximamente para discutirlo en el Pleno y verán si es que se aprueba o no. Exactamente. Y también está incluido, por ejemplo, hay otro aspecto que también grava a las personas comunes y corrientes, el impuesto predial, que también está planteado ahí como un incremento del impuesto predial. El impuesto predial, la población debe entender que es el impuesto que pagamos por la propiedad que tenemos, ¿no? Claro, de aprobarse este proyecto, ¿cuáles serían los efectos inmediatos, contador? Yo creo que los efectos lo que va a hacer es incrementar la informalidad. Eso es lo que va a ocurrir. Sería algo más complicado, ¿no? La situación difícil de nuestro país, ya que nuestro país es un país informal, como lo dicen los especialistas, y no de hoy, sino eso venimos tratando ya por años. Exacto. Nosotros teníamos antes de la pandemia un promedio de 70-75% de informalidad en la economía. Con la pandemia se ha disparado al 90%. Y si a esto le metes presión tributaria a los que sí son formales, pues va a crecer, vamos a llegar a 90 y tanto, 95, entonces eso no ayuda a la economía. Nosotros creemos, por ejemplo, mire, en nuestra experiencia profesional, por ejemplo, acá hay una oficina SUNAT, ¿no? Entonces SUNAT, a través del Ministerio de Economía y como es un órgano autónomo, tendría que invertir un poco más en
lo que son capacitaciones a los pequeños empresarios. Porque nosotros en nuestro estudio vemos que la gente sí quiere contribuir, pero ¿qué pasa? No entienden la tributación porque es complicada. Entonces no hay charlas de capacitación, no hay difusión. La SUNAT no se comporta como un amigo de la población, ¿no? Para poder educarlo, orientarlo y que luego empiece a tributar de una manera de repente escalonada, ¿no? Claro. Eso es lo que nos falta, ¿no? Claro. En materia de tributación, ¿usted considera que estamos bien en todo caso? ¿Cuál debe ser, qué cambios se debe hacer para regular todos estos aspectos de contador? Bueno, ahí nosotros sugerimos lo siguiente, por ejemplo. Si queremos de inmediato, SUNAT debería hacer lo que hacía antes a través de los fedatarios, ¿no? Visitar las tiendas, visitar los que se identifican para poder incluirlos en los regímenes tributarios, que hoy hay 4 regímenes que son favorables, ¿no? Y el MIPE tributario que lo creó el Congreso anterior, o el Poder Ejecutivo con las facultades del Congreso disuelto, es muy bueno, ayuda mucho a las pequeñas empresas, porque ahí se paga 2 tasas de renta sobre las ganancias anuales, siendo empresas, ¿no? Entonces, hay que orientar a esa gente porque muchos de ellos no saben que existe, por ejemplo, este régimen tributario y que les ayuda muchísimos. Y también el resto es cultura tributaria. En las universidades, los estudiantes de contabilidad, los estudiantes de economía, de administración, no están siendo formados en cursos de tributación, ¿no? Tributación básica, no para que sean expertos, pero la tributación básica que tenga que ver con el IGB y el impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Interesante. Bueno, ¿cuál debe ser el rumbo en materia económica en el actual gobierno desde su perspectiva, contador? El país, para que cambie en esto, no necesita hacer grandes revoluciones. Lo que necesita es lo que yo digo siempre en mis alocuciones o en las charlas. El país lo que necesita es una revolución de conciencia. ¿En qué sentido? Que las autoridades, desde el más pequeñito hasta el más grande, sean conscientes de que tienen una responsabilidad enorme en el país y que deben manejar los presupuestos de manera eficiente, así como las funciones que cumplen para atender a la población. Si manejan las funciones de manera eficiente, se va a generar ahorro en los presupuestos y el presupuesto puede ser redistribuido a los sectores que más lo necesitan, porque dinero lo ha habido desde la década del 90 cuando se ha empezado a contribuir de manera más ordenada. Sin embargo, falta mucho todavía por perfeccionar, porque la presión tributaria estamos por el 14-15%, mientras que otros países vecinos ya están por el 25-30%. Entonces, aquí lo que falta es que cada uno haga bien las cosas y nos enfoquemos en una recuperación económica del país, pero alientando a las empresas, no tratando de presionarles más a los que ya están formalizados, sino animándolos a que accedan a financiamientos, a que la presión tributaria a ellos no sea muy fuerte, se les dé facilidades, etcétera, para que esas empresas generen empleo, generen reactivación económica y a través de eso se genere más recaudación tributaria. Y cuando el Estado recauda, pues que sea eficiente en el gasto, ¿no? Que sea eficiente, que sea responsable en la ejecución del gasto, ¿no? Efectivamente. Bueno, contador Samuel Mejía Ruiz, agradecemos su participación en Panorama Informativo de Radio Chota. Será un espacio importante para dilucidar algunos aspectos de este proyecto de ley que el Ejecutivo presentó al Congreso pidiendo, pues, en este caso, intervención extraordinaria en materia tributaria. Esperemos qué decisión tome el Parlamento en los próximos días. Un mensaje para nuestra audiencia, contador. En principio, finalmente, invocarlos siempre a que estén atentos a estos eventos porque tienen que ver con el día a día de la economía de las personas, ¿no? Naturales y las familias y las empresas, etcétera. No son temas ajenos, a pesar que son temas un poco técnicos o políticos, pero son temas de interés nacional y todos deberíamos estar involucrados en eso para estar informados, porque si somos ciudadanos informados podemos tomar mejor decisiones. Correcto. Muchas gracias. Contador, será hasta otra ocasión. Buenas tardes. Son las 12:40, vamos a la pausa.